Listo, ya empezamos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Nosotros, la clase pasada estuvimos viendo toda la parte de los conceptos, entonces tenía previsto hacer un quiz hoy, pero creo que aún falta un poco más de material y de aclarar las dudas que ustedes tengan luego de revisar este primer capítulo. Entonces, les anuncio, haremos el quiz la próxima clase, o sea, el lunes tenemos un quiz sencillo, 2 preguntas, y lo hacemos utilizando la herramienta de Microsoft Forms, que ya la probamos con ustedes, funcionó muy bien, entonces eso haremos el lunes. Preguntas de lo que vimos en la clase anterior. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Es que en la lectura menciona en una parte que cuanto más grande es el país, menos proporción del comercio se ve reflejada en el PIB, porque pues mucho del comercio sucede en el interior del país. Entonces él pone el ejemplo de, esa es la parte que no entiendo, cuando hace el ejemplo de China, entonces dice como Hong Kong, China y Malasia tienen como más del 100% de la proporción del comercio en el PIB. Pero entonces ujú. eso es contradictorio a lo que está diciendo, ¿no? Porque se supone que entre más grande es el país, menos es la proporción. O sea, no tengo claro eso. Ok, tú haces referencia a lo que estoy presentando ahora, este del Share of World Trade, la participación en el comercio mundial. Sí, O la sea, ¿te participación refieres a del un comercio, cálculo o es este cálculo que está acá? ese, Es esta sí tabla. señor, Ujú. sí señor. Listo, perfecto. Ahora ya llegamos allá. ¿Alguien que tenga alguna inquietud sobre lo que vimos anteriormente? Profe, hay alguien esperando que lo dejen entrar. Gracias, listo. Veamos a ver quién está aquí. Sí, hay 2 personas. Ok. Pregunta, ¿ustedes me están viendo? ¿Están viendo la cámara mía? No, solo estamos viendo en la pantalla que estás compartiendo. Pero antes me veían o no? Tampoco. Mm, tiene una opción acá que voy a chequear. Ya reviso esto. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, ya chequeé aquí algo que estaba como bloqueando. Ya creo que ya funciona la cámara. Vamos a hacer la prueba. ¿Ahí ustedes me ven? Sí, señor. Sí. Listo.
¿Atrás qué ven? ¿El puente de San Francisco? Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Em, Listo, entonces, bueno, ya me hicieron una pregunta sobre la razón entre el PIB y el comercio, porque puede exceder, el comercio excede el nivel del PIB. Listo, ya llegamos allá. Pregunta sobre lo que vimos antes, los conceptos básicos, exportaciones, importaciones, balanza comercial, impacto del comercio sobre el producto, importante, ¿cierto? Esto que veíamos, cómo se afecta la economía, en particular el producto, cuando un país tiene un modelo de orientación exportadora frente a un país que tiene un modelo de orientación importadora o que depende mucho de las importaciones. Esto me parece importante que ustedes lo tengan muy claro, ¿no? Entonces, solo retomar un minuto esto. Si, como en el caso de China, es un país con orientación exportadora, lo que implica es que las exportaciones eh, son mayores a las importaciones, entonces normalmente tiene un superávit comercial y eso genera un impacto positivo sobre el crecimiento. Un país que tiene importaciones no necesariamente tiene un impacto negativo sobre el producto, sino que tiene una menor participación. Por aquí me escriben que se cortó unos segundos. Bueno, entonces vuelvo y les explico. Este impacto del comercio sobre el producto tiene dos caras. Si el país tiene una orientación exportadora, quiere decir que las ganancias del comercio eh, van directamente o digamos que tienen un mayor impacto sobre Y. En este caso, aquí vemos que el país tiene que tener una posición de superávit comercial y eso genera un impacto positivo sobre Y. Les quería aclarar que en el caso contrario, cuando se tenga un déficit comercial, que son mayores las importaciones a las exportaciones, lo que allí se genera es que, pues por la ecuación tendríamos un impacto negativo sobre Y, pero algo importante es la composición de esas importaciones. Si el país está haciendo una importación de insumos para la producción doméstica y esa producción doméstica compensa eh, las pérdidas, entre comillas, derivadas del comercio, porque lo que está saliendo es lo que implica es que hay una salida neta de divisas. Miren acá, implica cuando es más grande M, quiere decir que están saliendo más divisas de las que entran. Ese pago de divisas corresponde a la importación de unos bienes y servicios. Pero piensen ustedes que lo que está entrando a esa economía son insumos. Supongamos que es acero, el ejemplo que hemos hecho del acero. Entonces, es acero que se importa y que produce localmente, se utiliza para la producción de bienes internos, domésticos, y también para, como lo sabemos, la construcción. Entonces, puede ser un país que se está fortaleciendo, está haciendo vías, aeropuertos, está construyendo infraestructura y no tiene acero, entonces él trae ese acero. Se supone que en el mediano plazo, esa mayor entrada de esos insumos tiene que redundar en un crecimiento de Y, ¿sí? ¿Cómo genera crecimiento de Y? Cuando este comercio estimule estas variables, consumo, inversión y gasto. ¿Cierto? Yo importo acero y estoy haciendo vías, entonces hay un gasto importante, lo está haciendo el gobierno y lo está haciendo el sector privado, y esto va a permitir que los hogares tengan un mayor consumo porque pueden comercializar mayores bienes y servicios, ¿cierto? O yo hago un gasto en vivienda, entonces eso me implica un gasto en muebles, en enseres, en electrodomésticos, entonces eso va a tener un impacto
digamos que positivo sobre la economía. Sin embargo, las teorías del comercio, y esto quiero dejarlo aquí anotado. Voy a hacer aquí la nota pequeñita, aquí un tercer bullet. Entonces, las teorías del comercio, que las vamos a ver aquí más adelante, sugieren que el país importador debe especializarse en los bienes que pueda exportar para tener mayores ganancias del comercio. Listo, ese bulletcito, ¿lo están viendo? ¿Ustedes están viendo la presentación en qué modo? De modificación o edición. Sí, ¿y se ve muy pequeño? Pues no. A ver, voy a cerrar acá un poquito más. Y ustedes me cuentan cómo ven ahí. ¿Cómo ven ahí? Más grande. Y de hecho, Cuénteme. ¿Alcanzan a ver este bullet que puse abajo? Sí, señor. Listo. Lo importante es eso, que ustedes vean las notas que yo. Bueno, repito entonces, este último bullet que es importante. Acuérdense que yo estoy dando unos conceptos básicos. Vamos a ver unas cifras, entender un poco del comercio y luego entrar a los modelos teóricos. Entonces, aquí es importante, sobre esto más o menos va a ser el quiz, ¿no? Lo anuncio del lunes. Por eso quiero que tengan claridad sobre este punto. Un país que tiene una balanza comercial deficitaria quiere decir que en el neto es más grande las importaciones que las exportaciones que están haciendo. Si ustedes miran eso aquí en la ecuación, quiere decir que el impacto va a ser negativo sobre Y. Entonces, y eso es cierto, es decir, salen más divisas de las que entran al país. Ese país, digamos que depende mucho de las importaciones. Es importante ver la composición de las importaciones. Si son insumos para la producción doméstica, el impacto sobre Y va a ser menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va a redundar en estas importaciones se van a trasladar en un impacto positivo sobre estas otras variables, gasto, inversión y consumo. Si es un país que depende, no produce nada, todo lo importa, no hay industria, vive del consumo, todo lo importa, muy seguramente, ¿qué debe tener ese país? Ustedes saben que el flujo comercial depende de la entrada de las divisas. Luego, ese país debe tener alguna fuente de ingreso de divisas. Y esa fuente tiene que estar asociada a algún producto que él exporta. Entonces, los modelos clásicos de las teorías de comercio lo que dicen es, mire, si el país no es fuerte en la industria y en múltiples sectores, debe ser que tiene unas dotaciones iniciales que le permiten acceder al comercio internacional. Un claro ejemplo, Colombia. Colombia no tiene una industria fuerte en la parte automotriz, en la parte, digamos, de tecnología, de computadores. No, somos una economía emergente que se beneficia de ¿qué? De unas dotaciones iniciales asociadas a un producto que es un commodity que está en el país. Por eso se llaman dotaciones iniciales. Aquí está este país ubicado y geográficamente tiene unas reservas de petróleo. La exportación de ese bien permite que haya una entrada permanente de divisas. Y con ese ingreso de divisas, la economía puede cubrir las importaciones que necesita, maquinaria, tecnología e insumos que requiera. Entonces, ¿qué dice el modelo clásico? Dice, si usted ya cuenta con esa dotación inicial, usted tiene que especializarse en esa industria para que usted sea competitivo y las ganancias que tenga del comercio le permitan el crecimiento económico.
Ese es ese último bullet que tengo ahí. ¿Listo? Bueno, ese punto quería dejarlo claro, aquí está. Alcanzamos a discutir la clase pasada la composición de las importaciones y miren que esto va en relación con lo que estaba yo mencionando hace un momento. Esta es la composición de las importaciones de Estados Unidos desde 1925 hasta el 2010. El total de las importaciones, no solamente con un país, sino con todos los países con los que tiene comercio. Entonces, uno que observa, hay un cambio drástico, ¿cierto? Hay un cambio muy fuerte durante ese periodo de tiempo. Veíamos que lo que más ha crecido es la importación de lo que se conoce como los bienes de capital, ¿cierto? Y el consumo también ha tenido una mayor participación. Se ha reducido toda la parte industrial y de materias primas y también la parte de alimentos. Entonces les comentaba que cuando uno mira esto, dice aquí la historia reciente, miren del 2000 para acá, que esto es pues relativamente similar, aunque aquí hay una caída en los bienes de capital y un aumento en el consumo y una parte de la industria. Pero cuando uno mira esto, dice, ¿qué es lo que está pasando? Esta economía, la economía de Estados Unidos, es una economía que por la parte de alimentos, parece estar cubierta, es decir, autosuficiente. Yo les contaba que tiene una industria muy fuerte en la parte agrícola, entonces es autosuficiente, no necesita estar importando alimentos. En la parte de bienes de capital sí requiere, ¿cierto? Y eso los utiliza, esos son bienes intermedios para la producción. Aquí me hacen una pregunta, Carlos, ¿eso se debe también a subsidios en el agro en los últimos años? Sí, sí, alcanzamos a comentar un poco ese tema. Estados Unidos tiene unos subsidios importantes a la industria agrícola. Entonces, se debe a la combinación de dos cosas. Unos subsidios que se dieron como en los últimos 20 años para una reconversión industrial en el sector agrícola. Entonces, es decir, emplear tecnología de punta para la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una economía donde hay 300 millones de habitantes, o sea, usted tiene que alimentar a una población grande. Segundo, para lograr cubrir esa proporción tan grande de personas que requieren alimento, usted necesitaría tener pues 4 veces la cantidad de área, ¿cierto? Tener un área muy grande para la ganadería, por ejemplo, para la avicultura, la porcicultura. Entonces, toda la parte de carnes le consumiría mucho. Y la parte, pues, del resto de los alimentos, todo lo demás que se cultiva. Entonces, eso tiene esa necesidad. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, tenemos que tener es una producción más eficiente. Si no podemos devastar todo un estado para dedicarnos a la ganadería, sino tenemos que buscar formas alternativas y también pues amigables con el ambiente para los cultivos. Entonces vienen nuevas tecnologías y algo muy importante en toda esta parte de semillas, por ejemplo, yo les mencionaba el caso de Monsanto, que ustedes saben que ellos modifican semillas, ¿cierto? Y hacen todo el proceso para que una planta se siembre y a los 3 meses pues ya produzca el fruto en ciertos tamaños, en ciertas especificaciones. Y de esa forma ellos industrializaron el agro, básicamente. Volvieron el agro un tema más industrial y eso pues ha permitido cubrir la demanda de alimentos y pues tiene otras consecuencias, ¿no? Ya en la parte, digamos, de salud pública, en la parte de la crítica que se hace por la contaminación, la modificación de los animales, de las semillas, bueno, eso tiene otras implicaciones. Pero eso fue lo que hizo en el caso de Estados Unidos. Entonces, esa composición que permite, cuando uno ve estas importaciones, dice, están trayendo, hay bienes de consumo, tiene una participación importante, ¿cierto? Alrededor del 20%. Estos son bienes finales, es decir, aquí sí es eh, tabletas, celulares, muebles, ropa.
muchos productos, buena parte de ellos vienen de China. Y en los bienes de capital es una combinación, ¿cierto? Los bienes de capital son bienes intermedios que se usan para la producción y algunos bienes finales, digamos ya piezas que vengan y que hagan parte de alguna industria o de algún bien o servicio que está en proceso de fabricación. Entonces, esto tiene una... Hay alguien más en la sala de espera, me escriben acá, gracias. Cristian y Juan, y Joan. Listo, gracias, ya ingresaron. Bueno, entonces, les mencionaba, entonces esa composición de las importaciones pues tiene unas implicaciones sobre la economía y eso lo vamos a ir viendo a la medida que entendamos cuál es esa relación. Miremos las exportaciones. Listo. Entonces las exportaciones, ¿qué exporta? ¿Qué le vende Estados Unidos al mundo? Y cómo ha cambiado esa composición. Entonces, es algo similar a lo que estábamos viendo antes, ¿cierto? Entonces, ¿me están escuchando? Ahora sí. Profe, te volviste a silenciar. Te muteaste, Miguel. Ah, ya. ¿Ya? Listo. Ok. Reviso acá. Entonces les decía, básicamente lo que uno observa es que la exportación que hace de bienes y servicios de Estados Unidos al mundo también cambió, ¿cierto? Miren que es similar al tema de las importaciones, es decir, los bienes de capital tienen un share mayor, la parte industrial alrededor del 30%, y en la parte de los bienes de consumo sí se reduce un poco más, un 10%. Entonces, esto es una economía que lo que está haciendo es exportándole al mundo unos bienes de capital. Aquí está en el ejemplo, por ejemplo, de los automóviles, ¿cierto? Que pasó del 20% al 60%, ¿cierto? El 20% en 1925, al 60% en 2010. Entonces, hay una recomposición también acá. Esto es importante, ¿para qué? Para entender que el comercio exterior cambia dependiendo de las necesidades de la economía y de las fortalezas que encuentra la industria de producción. Entonces, déjenme yo me regreso acá, nuestro bullet que colocábamos acá, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta al comercio? Es decir, los países van importando y van exportando lo que el mercado necesita, lo que el mundo necesita, pero también en lo que ellos son fuertes, ¿sí? Por eso aquí se habla de la especialización. Entonces, Estados Unidos tiene una industria automotriz que es fuerte, y ellos ¿qué hacen? Pues tratan de especializarse en esta industria, de darle, digamos, incentivos a la producción de vehículos. Tiene una industria fuerte en tecnología, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que algo muy importante es la parte de los servicios financieros, que es el gran aporte, digamos, de la economía de Estados Unidos. Tiene una industria bancaria gigantesca, banca de inversión, unos capitales muy grandes y trata de exportar, digamos, esos servicios haciendo inversión en otros sectores estratégicos o en otras economías. Ok, veamos estas dinámicas del comercio. Entonces,
Aquí la intensidad de las líneas que ustedes ven al lado derecho, ¿están viendo ustedes ven mi cursor? Sí, señor. ¿Ven que yo muevo el mouse? Listo. Entonces, aquí lo que tenemos es la intensidad, ¿cierto? Entonces, entre más fuerte sea la línea, aquí está hablando de que el comercio supera los 500 billones. El segundo nivel es entre 150 y menor a 500 billones, 50 a 150 billones, y la línea más delgada es inferior a los 50 billones. Y aquí vemos, digamos, el comercio, ¿cierto? Las grandes cadenas comerciales. Vean ustedes que aquí está la parte en Asia. Entonces, lo que es China, el comercio que tiene con Estados Unidos es muy fuerte. Aquí está. Es esta línea que vemos acá, ¿sí? Y el comercio que hay entre Estados Unidos y China también es fuerte, pero es inferior. Digamos, está aquí entre los 150 y inferior a los 500 billones y es superior el que tiene China acá. Cuando uno mira esos dos países, la balanza comercial entre Estados Unidos y China es deficitaria para el caso de Estados Unidos en aproximadamente unos 500 billones de dólares. Es decir, el exceso de importaciones que tiene Estados Unidos de China sobre las exportaciones que le está dando a ese país es alrededor de esos 500 billones de pesos y pues nosotros vamos a ver más adelante digamos, el origen de la guerra comercial, que básicamente fue este déficit comercial que hay entre esos dos países. Cómo se llegó a un déficit tan grande, cuál ha sido la dinámica de esa parte. Eso lo vamos a ver más adelante, después de que acabemos esta parte de conceptos. Pero por ahora les comento eso. Entonces, uno ve unos flujos comerciales muy importantes. Entre Estados Unidos y Canadá son similares. Miren que lo que entra a Estados Unidos y lo que sale es similar, ¿cierto? Hay un comercio muy fuerte. Entre América Latina también es un socio importante con Estados Unidos. Lo que le vende América Latina a Estados Unidos, 378 billones, y Estados Unidos le vende 303. Miren que en el neto, Estados Unidos es una economía con un déficit comercial, ¿cierto? Se nutre mucho de lo que el mundo le vende y él le vende menores bienes y servicios. El comercio más fuerte, pues, es dentro de Europa, ¿no? Aquí está, 3.920 billones. O sea que el comercio dentro de Europa pues es gigantesco, por eso pues es una Unión Europea, sabemos que hay alrededor de 22 países ahí que están comerciando, tienen necesidades similares, culturas similares, todo eso digamos que hace un componente importante para el comercio que hay entre esos países. Entre Europa y Asia también hay un comercio grande, ¿cierto? Pero es más lo que le está entregando Asia a Europa que lo que Europa le vende. Y así están las diferentes regiones. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Les escribo ahí en el chat. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, ¿Todo claro? Dime. ¿en qué medida crees que esas flechas han cambiado en la actualidad? ¿Todavía la Unión Europea será el mayor exportador-importador en su propia zona? Sí, digamos que estos valores que tiene aquí el libro pues son del 2010, ¿cierto? Son datos de hace 10 años. Pero nosotros vamos a ver eso en el informe del WTO, donde están las cifras, digamos, al año 2019 de comercio. Y básicamente sí, lo que es dentro de Europa, pues eso sigue siendo muy fuerte. Ahí hay un tema que aquí está teniendo en cuenta el Reino Unido. Entonces, ustedes saben que el Brexit sí tuvo un impacto muy fuerte sobre el comercio que hay entre el Reino Unido y Europa y el comercio al interior de Europa, porque otros países manifestaron su interés
de apartarse de la Unión Europea, hubo unas tensiones, digamos, comerciales allí. Pero en general, pues esto, por la cercanía y la ubicación geográfica, pues sigue siendo un comercio muy fuerte. Lo que sí ha cambiado, y que lo vamos a ver más adelante, en esos 10 últimos años, del 2010 al 2019 que están las cifras, es el déficit comercial entre Estados Unidos y China. Eso sí se duplicó. Aquí pues ya lo vemos, aquí ya se sabe que es grande, o sea, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos le daba 301 y China le daba el doble, 668. Aquí el hueco, si uno netea esto, son 300 algo, ¿no? 367 billones. Ese hueco hoy en día, como les mencionaba, ya está en 500 billones. Entonces, eso sí se ha extendido y eso pues fue parte de lo que llevó al origen de la guerra comercial, que fue básicamente, pues yo necesito cerrar este gap porque estoy en una posición de desventaja, pero eso obedece a unas políticas que no han sido las adecuadas por parte de China, es decir, unas políticas que no son market friendly. Yo le impongo unos subsidios directos a ciertas industrias, yo administro la tasa de cambio, ¿sí? Yo le bajo los impuestos a ciertas firmas. Entonces, esa combinación de subsidios, lo que en última se traduce es en un menor costo de producción, con el cual ningún país en el mundo puede, no Estados Unidos, sino todo el resto del mundo no puede competir con ese nivel de costos de producción tan bajo. Y adicionalmente, pues que China es abundante en el factor laboral, pues tiene una oferta gigantesca de mano de obra, salarios muy bajos, y toda esa estructura productiva pues genera unas ventajas en el comercio que ningún otro país tiene. Entonces Estados Unidos, digamos que agota la diplomacia y para poder reducir este hueco comercial, lo que hace es imponer unos aranceles y eso tiene pues unas consecuencias que aquí las empezaremos ya a revisar en el siguiente capítulo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos. Eso son por la parte de los flujos de comercio. ¿Qué explica esos flujos de comercio? Entonces, ¿por qué se da? Pues aquí hay unas razones. La mayor parte del comercio, entonces, ocurre entre países de desarrollo similar. Esto es muy importante. Cuando uno chequea estas estadísticas, se da cuenta que entre más similar sea el nivel de comercio, eso, se modificó aquí esto, perdón. Listo. Entonces lo que uno observa es que entre más similares sean los países, pues más similares son sus canastas de consumo, ¿sí? Entre Estados Unidos y Canadá, si ustedes viajan por Estados Unidos, van viendo que hay diferencias entre los estados, pero usted llega a un momento en que cruza en carro y llega a Canadá y lo que observa es que hay un poquito más de arbolitos, pero usted para en un restaurante y la comida es muy similar, el vestuario es similar, la tecnología es similar, entonces son países similares, ¿cierto? Y el desarrollo económico es similar, o sea, tienen una infraestructura similar, el nivel de educación es similar. Entonces, cuando usted tiene esas similitudes, el comercio se facilita. Y pues en Europa, por eso también hay un comercio muy fuerte. Al interior de la Unión Europea, entonces yo quiero aquí subrayar Unión Europea porque esto es un concepto diferente, ¿cierto? Lo que hablaba arriba era, vamos a poner aquí IE, US y Canadá, ¿cierto? Ese es un ejemplo. ¿Y ellos qué tienen? Entre Estados Unidos y Canadá, ustedes saben que hay un acuerdo comercial, ¿cierto? Del cual también México hace parte, entonces está el NAFTA, y entonces hay un acuerdo donde dice, mire, tenemos unos aranceles bajos
y queremos comerciar entre toda la región de Norteamérica, desde México hasta Canadá. En el caso de la Unión Europea ya es una unión que es una unión monetaria, comercial, ¿cierto? Entonces tienen una misma moneda, primero que todo, que les facilita. En cambio, en el caso de Estados Unidos y Canadá, no. Está el dólar canadiense y el dólar americano. Y está el peso mexicano. Entonces, por más que estén allí en un acuerdo comercial, hay una moneda que es diferente. En la Unión Europea, entonces, bajos aranceles y subrayo unión porque hay una unión que es comercial y monetaria. Entonces, eso también facilita bastante los flujos. Bueno, parece que mi hija está haciendo algo de daños por allá abajo. Listo, entonces les hablaba de la Unión Europea. Hay un flujo importante entre Estados Unidos y Europa también. Veámoslo acá, regresemos acá un momento. Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Y es similar en magnitudes, tienen un flujo importante entre esos dos países. Aquí hay un primer ejercicio. Entonces, normalmente yo les pido que entren a hacer una consulta en el WTO, saquen los datos, eso lo vamos a hacer como parte de un taller y ustedes calculan esos comercios, digamos aquí está el ejemplo, entre Estados Unidos y América, Estados Unidos y China. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para generar esto, la pregunta que me hacían ahora era, ¿y estas cifras cómo están hoy en día? Entonces, esas cifras, ¿de dónde vienen? De la Organización Mundial del Comercio, publica trimestralmente las cifras de comercio y uno puede acceder y hacer estos cálculos y saber cuáles son las medidas de comercio entre los países. Entonces, hay un taller que ustedes van a hacer un poco más adelante, donde ustedes van allá, consultan y calculan una tabla similar a esta con los valores vigentes y pues podemos hacer un ejercicio comparativo en términos del cambio que se ha tenido del comercio en estos últimos años. Entonces, por aquí me hacían una pregunta. No, todavía no hemos llegado a esa parte. Aquí hacíamos esta pregunta de la participación en el comercio. Entonces, participación en el comercio mundial de Europa. Esto es comercio interno, es el 23%. Es decir, que si sumamos todo el comercio en el mundo, el comercio que se hace únicamente dentro de Europa, representa el 23%. El comercio interno de Europa más el comercio con Estados Unidos sería el 27%. Entonces tenemos que casi una tercera parte del comercio mundial se da entre estas dos economías, ¿no? Europa, la Unión Europea y Estados Unidos. En las Américas el comercio interno 8%. Es bajo, ¿cierto? El comercio interno es bajo. Europa y las Américas, exportaciones 51%. Y aquí podemos seguir viendo qué pasa con Asia, el Medio Oeste y Rusia, África, Nueva Zelanda. Aquí ya las exportaciones, el comercio digamos que es inferior. Las exportaciones de Asia hacia el mundo, el 34%, ¿cierto? Y dentro de este share, pues China juega un papel muy importante, ¿sí? Representa cerca del 80% de esas exportaciones. Entonces, por la evolución de las economías, que era lo que estábamos hablando ahora, estos países tienen una orientación exportadora. Entonces, déjenme, me regreso aquí unos slides atrás. Es esto superávit comercial, déficit comercial, aquí. Voy a hacer una nota y voy a poner, por ejemplo, China. ¿Sí? China es un país que su orientación es mantener un superávit comercial. Fortalece la industria doméstica, trata de cubrir la industria doméstica y quiere orientar toda su industria hacia la exportación. ¿Por qué? Porque su modelo se fundamenta
básicamente en esto, en mantener esta balanza positiva y de ahí el crecimiento económico que tiene el país. Entonces es un país que hace un proceso de desarrollo fundamentado en su penetración al comercio externo, ¿sí? Déficit comercial, entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es un país que sí puede que le preocupe su posición comercial porque eso le genera un requerimiento en términos de las salidas de capitales, pero es un país que cuando nosotros vemos la balanza de pagos, no solo la balanza comercial, sino la balanza de pagos que ustedes la conocen, cuando vemos ahí la parte de entradas y salidas de divisas, Estados Unidos tiene un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Qué quiere decir? Que son mayores los ingresos de capitales externos que las salidas de capitales, ¿cierto? Y ahí el papel fundamental es que el mercado financiero, entonces tiene una industria financiera muy especializada y hay una entrada permanente de divisas, ¿cierto? A invertir en ese país. ¿A invertir en qué? En la bolsa de valores, en los títulos del gobierno de los Estados Unidos, en productos derivados, en una industria financiera muy grande. Ahí van a entrar todos estos flujos de capitales, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos un poco más adelante. Aquí estamos únicamente con la parte comercial. Bueno, aquí está la pregunta, aquí era la pregunta que me hacían hace un rato. Comercio en relación al PIB. Entonces, ¿qué pasa con estos países que tienen esto arriba del 100%? ¿Qué quiere indicar? Aquí, ¿cómo se mide el trade? Que es importante, este concepto de trade. Esto es la suma de las importaciones más las exportaciones, ¿cierto? Entonces yo tengo el PIB de cada país y la suma de las importaciones más las exportaciones dividido por 2. Básicamente yo tengo el neto del comercio que estoy haciendo. Y eso lo expreso en relación al GDP. Cuando esto está por encima, quiere decir que básicamente ese país depende fuertemente del comercio, su estructura, el tamaño de su economía, ¿cierto? Responde a lo que está ocurriendo con el comercio y era lo que yo mencionaba ahora. Son países que están orientados a esto, pero no quiere decir que sean países millonarios o países, digamos, ¿cómo lo explico? Que sean países que tengan un nivel de desarrollo muy superior a otros países. Un claro ejemplo. Miren aquí Reino Unido, 32% su relación de comercio frente al GDP. Noruega, Alemania, 44%. Ahora, en términos de desarrollo económico, comparando Alemania con Hong Kong, Singapur o Malasia, sabemos que Alemania es un país mucho más avanzado, ¿cierto? Y con una industria mucho más fuerte, mucho más tecnificada. ¿Qué es lo que ocurre? Que Alemania, la dependencia que tiene del comercio externo y la penetración al comercio externo representa apenas alrededor del 44% de su economía, que es un share importante, pero que no es lo mismo que está en los otros países. ¿Dónde está el resto de la contribución al PIB, que es lo que yo estaba hablando ahora? Permítanme un segundo.
Bueno, parece que mi hija no encuentra un juguetico y está en shock, pero bueno, sigamos. Entonces les decía, el caso de Alemania, básicamente, el hecho que tengan una menor participación en el comercio, pues no implica que no tenga una economía fuerte, o que no esté creciendo, o que no esté dando una contribución al valor agregado. Significa que su estructura de producción pues difiere a la estructura de producción de estos otros países. Miren el PIB de Alemania, 3.284 billones. Miren el PIB de Hong Kong, 229 billones. O sea, el PIB alemán es gigantesco, ¿cierto? Es casi 15 veces el PIB que tiene en Hong Kong. Entonces, miren la diferencia que está allí. Cuando vemos China, ¿cierto? China, su participación es 29% y su PIB es gigantesco, ¿cierto? 5.931 billones es el tamaño del PIB de la economía. Entonces, es una economía que tiene un 30% su participación en el comercio, pero con un PIB gigantesco. Entonces, estas razones nos permiten dar una dimensión del tamaño de la economía y del comercio que están teniendo los países. Miren Estados Unidos, miren el nivel del PIB de Estados Unidos y su participación en el comercio, pues es apenas del 15%. ¿Por qué? Porque es una economía pues gigantesca, ¿cierto? El tamaño de su economía es muy grande, pues usted compara la razón del comercio frente a su economía, pues es mucho, mucho menor. Bueno, esta parte es muy importante, barreras comerciales. Las barreras comerciales, ¿qué son? Básicamente aranceles o cuotas. Yo impongo un arancel, voy a poner aquí la anotación, un arancel es, entonces, barreras comerciales, ¿cierto? Uno, arancel. El arancel es un porcentaje sobre el valor del producto. Listo. Vamos a hacer aquí esta nota. Es un porcentaje sobre el valor o sobre el precio del producto ¿qué? Del producto que se va a importar. El producto importado. Y la cuota. Otro tipo de barrera comercial. ¿Qué es la cuota? Es, como su nombre lo indica, es un límite, a ver, límite a la cantidad, ¿cierto? O valor de las importaciones. Esto es muy importante. Entonces, los aranceles es ese porcentaje al valor que es básicamente un impuesto a la importación. Entonces, voy a importar en Colombia, por ejemplo, el arancel a los vehículos importados de Estados Unidos y de Europa es del 25%. Entonces hay un vehículo, el valor del vehículo expresado en pesos, para hacerlo más sencillo, son 100 millones de pesos. Por ese valor va a pagar una tarifa del 25%. Entonces el importador debe cancelar un impuesto del 25%. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que el valor final del vehículo sean 125 millones de pesos. Y a esos 125 millones de pesos hay que grabarle el IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? O el impuesto de las ventas. Ese IVA para los vehículos es alrededor del 20%. Entonces,
¿Cuánto vale el vehículo? 145 millones de pesos. ¿Cuánto fue el valor de la importación del vehículo? El valor inicial eran 100 millones de pesos. Y luego vienen dos impuestos que gravan y por eso el valor de los vehículos importados pues es tan alto. ¿Sí? Son bienes que son importados y que son costosos porque está afectado por dos tipos de impuestos. Unos domésticos y otros relacionados con el comercio, que es el caso de los aranceles. Debido a las implicaciones que tienen estos aranceles sobre el comercio, lo que se ha buscado, y es lo que vemos aquí en el gráfico, es eliminarlos, tratar de que los países empiecen a quitar esas barreras comerciales para que el comercio fluya de mejor manera. Entonces aquí vemos el comercio de bienes y servicios en relación al PIB para un grupo de países, básicamente para estos países industrializados. Entonces lo que nosotros vemos es que ese comercio, en la medida en que se remueven las barreras comerciales, empieza a crecer y hay unos periodos de barreras comerciales importantes. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión en los 30s y la Segunda Guerra Mundial. Después de estos periodos, digamos, de guerras y de depresión, nace en 1939, creo que es que nace la Organización Mundial del Comercio, y lo que hicieron básicamente fue organizarse con estos países, digamos los países fuertes a nivel mundial, y establecer unas políticas o unas prácticas comerciales libres de barreras. Tratar de que se lleve el famoso o el modelo clásico de la libre competencia a los mercados internacionales. Esto va de la mano del desarrollo de los modelos teóricos que vamos a ver aquí en clase, ¿cierto? Viene por allá desde Malthus, David Ricardo, Hexer-Ohlin. Estos modelos empiezan a tomar fuerza. Hexer-Ohlin se desarrolla aquí después de la Gran Depresión. Empieza a mostrar fuerza donde dice, mire, los países lo que tienen que hacer es, la primera gran premisa es que el comercio genera unos beneficios en términos de crecimiento económico y de bienestar. Ustedes ya vieron la medida de bienestar en sus cursos de micro. Entonces el bienestar se incrementa, ¿cierto? Vamos a una curva de utilidad que va aumentando porque hay una ganancia en bienestar, ¿cierto? Eso va aumentando. Y eso aumenta, ¿por qué? Porque hay un acceso al comercio. Entonces, eso demostraron los modelos clásicos. Yo voy aquí a tomar nota de dejarles esto aquí claro. Entonces, los modelos, no los modelos, sino las teorías, porque un modelo es una simplificación. Las teorías o teorías de comercio mostraron las ganancias, mostraron las ganancias derivadas del comercio. Las ganancias sobre el bienestar derivadas del comercio. ¿Sí? Entonces hay un incremento en la curva de utilidad y son unos modelos que matemáticamente desarrollan estos postulados y empezaron a hacer eco en los escenarios, digamos, multilaterales. Recuerden ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial también nace el Fondo Monetario Internacional, nace el Banco Mundial, el EIBR, el Banco de la Reconstrucción de Europa, el BID, bueno, empiezan a crearse un montón de organismos multilaterales donde dicen, nosotros vamos a cooperar, debe haber un tema de cooperación internacional y esa cooperación debe ir también apoyada por flujos de comercio libres, sin barreras. Entonces se empiezan a eliminar y empieza a crecer gradualmente el comercio, ¿cierto? Entonces el comercio en relación al PIB, todos los países empiezan a tener una mayor penetración
en el comercio. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, acá el caso de Estados Unidos, pues esto pasa del 5% al 15%, ¿sí? Se triplica. En el caso de Estados Unidos, hay países que no les va tan bien. El caso de Japón, Japón era muy fuerte, después tiene una caída con las crisis que se dieron a finales de los 80s, pero en general, si uno mira la tendencia, es un incremento en la parte del comercio. ¿A qué obedece el incremento en el comercio a nivel mundial? A la eliminación de estas barreras. Si nosotros seguimos haciendo estas líneas acá, resulta que en 2018 vuelve a haber una barrita como estas. Se pone acá. Y es la guerra comercial que inició Estados Unidos con China, donde impuso unos aranceles a los productos provenientes de China. China impone aranceles a Estados Unidos y hay otros países que reaccionan también contra Estados Unidos imponiendo aranceles. Entonces ahí empieza este problema, pero pues ya a finales de 2019 viene la pandemia y pues prácticamente esto tiene un choque fuertísimo sobre el comercio, pero por un efecto no de los aranceles, sino un efecto de la caída de la demanda. Entonces, lo que ustedes van a ver es que del 2019 a 2020 se presenta esta caída pronunciada, fuertísima, que obedece a qué. Aquí fue la Gran Depresión. Ahorita estamos viviendo algo similar a esta Gran Depresión. Esta caída aquí es, en 2019 va a ser fruto de la pandemia y del bloqueo, digamos, del confinamiento que se está haciendo y las medidas preventivas para controlar el virus, pues eso lo que ha hecho es que las economías se cierren. De hecho, se habla de la nacionalización. Ya no estamos en un mundo de globalización, sino debido justamente a todas estas medidas que se tienen que tomar en cuenta, digamos que en contra, no tanto en contra del comercio, sino a favor de la humanidad y de la salud, pues el comercio, el turismo está cerrado, ¿cierto? El turismo a otros países pues está cerrado, los viajes a sí mismo, o sea, no solo la gente no viaja solo de turismo, la gente viaja a hacer negocios, entonces ya no puede, se no puede ir, ahorita en Colombia yo no me puedo ir a Nueva York a cerrar un negocio. Pues lo tengo que hacer virtual y todo, pero yo no puedo ir a tocar esa tela que voy a importar, no puedo ver la planta, me puede mostrar un video y eso va a generar, digamos, unas fricciones que redundan en los montos de las inversiones que se están haciendo. Y entonces eso lo vamos a ir observando cuando veamos esa parte. Pero aquí importante que viene otra parte de barreras comerciales en 2018. Entonces voy a poner aquí una nota para que lo tengamos presente. En 2018 se inicia un nuevo periodo de barreras comerciales. Y vamos a poner aquí Estados Unidos y China. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿cuál es el principal destino o el principal uso que se le da a los dineros, a ese dinero que proviene de aranceles? Buena pregunta. Eso es un impuesto. Es un impuesto, luego el impuesto viene, se paga y entra a las arcas del gobierno, del Estado, y el uso, pues, no tiene, eso es un ingreso para el gobierno como el IVA, como el impuesto al patrimonio, ¿cierto? Digamos que eso entra a la caja del gobierno y el gobierno pues tiene su presupuesto y da el destino dependiendo si hay la necesidad es de gasto o es de inversión. Pero no hay una conexión, digamos, entre ese gravamen y y el desarrollo de algún sector o algo en particular, no. En algunos casos se ha hecho, pero en este caso no. Un ejemplo, el famoso impuesto el gravamen a los movimientos financieros, que nosotros conocemos como el 4 por 1000.
Ese impuesto nace en el 99 con el terremoto de Armenia. Entonces hay un terremoto, es una tragedia, el gobierno tiene que ayudar a reconstruir, entonces dijeron, vamos a poner un impuesto a las transacciones financieras internas. Eso nace siendo el 1 por 1000, ya vamos en 4. La tarifa era del 1 por 1000 y va a ser temporal. Y ese dinero que se recaude va para la reconstrucción de esta ciudad y los impactos que tuvo. Y así fue durante los 2 primeros años. Después se dieron cuenta que el impuesto porque su recaudo es inmediato. ¿Cierto? Usted hace una operación superior a cierto monto, inmediatamente el banco le retiene la tasa de tributación. Y al final del mes el banco dice, mire, señor gobierno, yo recaudé por impuesto a los movimientos financieros esta cantidad de dinero, aquí se lo entrego. Entonces el gobierno vio ahí una oportunidad importante. ¿Y qué hizo? Duplicó la tasa, lo pasó luego al 2 por 1000. Después, en un momento de debilidad económica, lo duplica, lo vuelve 4 por 1000. Y así viene desde el 2011. Lo tienen 4 por 1000. Y lo amplía a otro tipo de actividades. Digamos, los préstamos que hacen los bancos a las empresas, hay unos tipos de préstamos que tienen ese impuesto. Entonces, ese impuesto ha generado bastantes distorsiones en la economía y ya su destino cambió, ¿cierto? Después de los 2 años de la emergencia, ese dinero se recauda y entra a las arcas del gobierno. Y lo mismo ocurre con los aranceles, digamos que no hay un destino específico. Ustedes en el capítulo del libro tienen un detalle. Recuerden que yo aquí traigo pues lo más significativo de esa parte, pero ustedes tienen un detalle sobre la evolución de los aranceles en el mundo, ¿no? Cómo ha ido avanzando y cómo se fueron eliminando. Entonces, aquí hay un breve resumen. Las eras del comercio. Entonces, hay una parte que se llama la era de oro, que es de 1890 hasta World War, estos son solo 2 Ws, World War, la Guerra Mundial 1, sí. La Primera Guerra Mundial, que es 1914-1918. ¿Por qué se llamó la era de comercio? Porque hubo un desarrollo importante en términos de la interconexión. Básicamente toda la industria de los trenes, el sector de los trenes, o sea, el transporte, permitió la conexión entre las ciudades y entre los países. Entonces, ahí nacieron las grandes líneas férreas que conectan a toda Europa, que conectan a la India y obviamente dentro de Estados Unidos también, aunque ustedes saben que eso tuvo un cambio después, ¿no? Estados Unidos primero inicia con los trenes y ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que hace es la transformación a la parte pues aérea, pero también la parte de las carreteras, ¿no? Pero la parte de las carreteras, que su gran impulso fue en los 30, obedeció a qué? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pasó en los 30? Aquí. La Gran Depresión. ¿Cómo salió Estados Unidos de la Gran Depresión? ¿Qué hizo? Subió los aranceles. No, fue el New Deal. Invirtieron muchísimo dinero en proyectos de infraestructura para impulsar la economía, que es Muy de donde bien. sale más o menos el resumen de Keynes en su libro. Muy bien. Entonces, básicamente es cuando el modelo keynesiano se aplica. Ustedes recuerdan que el modelo keynesiano, primero el origen, bueno, Keynes es inglés, ¿no? Entonces, él lo formula para Inglaterra, para que en la Segunda Guerra Mundial tuvieran, o sea, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, él formula esos postulados donde dice, mire, el Estado es el único que puede
levantar la economía en un momento de recesión severa. Inglaterra siempre ha sido un abanderado de la no intervención del Estado en la economía. Recuerden, Adam Smith, la mano invisible, el Estado no debe estar en la economía. Entonces, el Estado es un gran proveedor de unos servicios y de unos bienes que no puede proveer el sector privado. Y ahí es donde debe estar la justicia, la defensa. Que haya un ejército, que la justicia no esté privada. En la educación lo puede privado. Entonces que empiece primero el Estado, pero que luego esté el privado proveyendo eso. Y la industria, ¿por qué la tiene que hacer el gobierno? Porque el gobierno tiene que tener minas, tiene que tener fábricas, producir, ¿no? Eso lo puede hacer un privado. Entonces, esa teoría siempre estuvo inmersa en el modelo, digamos que clásico y con mucha influencia sobre la economía inglesa. Y luego viene Keynes y revierte todas esas teorías, ¿cierto? Entonces, el gran aporte de él, la teoría general de la ocupación, el empleo y el dinero. Entonces, ustedes lo habrán leído o lo habrán discutido mucho en sus cursos de introducción económica. Pero recuerden que lo que él básicamente postula es el Estado tiene un papel fundamental en la economía. El Estado no solamente está para regular, sino tiene que hacer un gasto directo en la economía y desarrolla su famoso multiplicador del gasto público. Por cada peso que pone el Estado, él cuantifica usando datos de cuentas nacionales cuánto es el aporte al PIB por cada peso que gasta el Estado. Dice, mire, esto está entre 3 y 6 centavos. Ese aporte se requiere en momentos de desaceleración fuerte a la economía y desarrolla pues sus teorías. Recuerden que después vienen los neo-keynesianos, los post-keynesianos, y hoy en día estamos en una era ¿qué? Keynesiana, netamente keynesiano. Aquí cuando los privados no se quieren meter la mano al bolsillo, le tocó al gobierno sacar acá 15 billones de pesos en 8 días para afrontar una pandemia. Eso no lo iba a hacer ningún privado. Entonces, y lo está haciendo en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, todos los países, los gobiernos están rescatando las economías. Entonces, ¿a qué va mi punto? Y era lo que mencionaba ahora. Que Estados Unidos empieza con la industria de trenes y eso tuvo una parte importante, un desarrollo muy importante, sobre todo en la parte sur, en la parte donde hay petróleo. Allá funciona mucho con trenes para sacar el petróleo hacia los puertos. Pero Estados Unidos aplica este modelo keynesiano y lo que hace básicamente es decir, el gobierno va a dar licitaciones y va a empezar a construir carreteras. Necesitamos obreros, necesitamos disfrazar un bailout de la economía. ¿Cómo lo disfrazo? Yo voy a decir que vamos a hacer una carretera desde que conecte Nueva York con Miami. Necesito conectar eso porque eso facilita el comercio, el turismo, el desarrollo en esas zonas. Entonces vamos a hacer carreteras y empieza a hacer carreteras. Entonces, ¿carretera qué necesita? Usted necesita cemento, necesita obreros, necesita maquinaria y necesita comprar terrenos. Usted necesita gastarse un montón de plata y justificar ese gasto y hacer que eso mueva la economía. Entonces el gobierno de Estados Unidos se endeuda, ¿cierto? Y empieza a hacer un gasto fuerte en la economía y alrededor del desarrollo de las vías, pues hay hoteles, se hacen industrias, entonces empieza a reactivar la economía y por eso tiene, digamos, esa red de carreteras tan desarrollada en el país. El otro punto importante, pues Estados Unidos es un país gigantesco y tocaba conectarlo, ¿cierto? No solo de norte a sur, sino de este a oeste. Yo necesito unir el país, entonces vamos a unirlo con unas carreteras porque las carreteras permiten que existan otros desarrollos económicos alrededor. Me dicen por aquí que hay alguien en una sala de espera nuevamente, que se le había caído la... Listo, ya aquí les di acceso, gracias. Bueno, aquí volvió a entrar alguien que se salió. Entonces les decía,
Estados Unidos necesitaba pues conectarse y hace ese desarrollo. El resto del mundo opta por los trenes, y los trenes que permiten no solo el transporte de las personas, sino el transporte de comercio, ¿cierto? Materias primas, de carbón, de acero, industria pesada. Usted puede transportar todo con los trenes. Entonces eso empieza a tener un impacto importante. Aquí hablan de esta ley, el Smoot-Hawley, que fue una ley que hizo una modificación en los aranceles, ¿cierto? Una ley, digamos que proteccionista. Entonces, en Estados Unidos pasan esta ley y ponen aranceles hasta el 60% para proteger la industria y a los agricultores. ¿Qué hace Canadá? Hace retaliación. ¿Qué hace Francia? Hace retaliación. Entonces, Canadá impone aranceles y Francia impone cuota. ¿A qué? A las importaciones provenientes de Estados Unidos. Entonces, esto es un bullet de aquí. Vámonos acá. Eso va en relación con este tratado. Esto es lo mismo que vimos hace un año en el mundo. Estados Unidos le impone aranceles a los productos de China, Canadá le impone aranceles a Estados Unidos, México le impone aranceles a Estados Unidos, India le impone aranceles, o sea, muchos países reaccionaron. Segunda era de oro. Entonces, 1956, el desarrollo de la industria naviera, básicamente los grandes contenedores y el desarrollo básicamente de los puertos, ¿no? Entonces, se montan estos puertos gigantescos con salida al mar y eso incentiva bastante el comercio y reduce los costos de transporte. Entonces, ahí hay una era de gran expansión. Recuerden que ahí empieza también ya China a hacer toda su parte de inversión en infraestructura, los países del sudeste asiático. Ahí empieza a crecer, digamos, ese comercio, sobre todo el comercio internacional, ¿no? Ya pasamos más de un comercio interno a un comercio internacional. Bueno, entonces aquí está el comercio. Lo que tenemos aquí es cuál ha sido la evolución estas tarifas, son los aranceles, ¿cierto? Es el arancel promedio, el promedio mundial de los aranceles para 34 países, calculado desde 1860 hasta el 2010. Incrementos en los aranceles, estos incrementos en los aranceles, pues se asocian con periodos de ¿qué? De barreras comerciales. Entonces yo quiero imponer aranceles, la economía empieza a protegerse, ¿sí? Y las caídas, pues se deben asociar con momentos en donde hay mayor apertura al comercio. No me estoy cerrando, sino me estoy abriendo al comercio. Entonces miren que esto tuvo un crecimiento importante aquí a finales del siglo XIX y luego empieza a descender, pero en los periodos de las guerras, pues aumentaron drásticamente, ¿cierto? Esto pasa del 8 a casi el 25%, viene en la parte de la Gran Depresión, esto pues es un choque parecido al que estamos viviendo ahora, es un choque que afectó a todo el mundo, caen las economías y hace que se reduzcan los aranceles. ¿Por qué? Porque usted en recesión y necesita importar algún insumo, usted no le puede poner un arancel muy alto porque lo que va es a encarecer ese insumo. En este momento, ¿qué explicación teórica tendría imponer un arancel del 60% al trigo que viene de Estados Unidos? Proteger la industria nacional. Sí, pero en este momento si uno hace eso, cuando la demanda está deprimida, no tiene ningún efecto porque la gente no está demandando en exceso el trigo. ¿Sí? Mi punto va a que cuando las economías están en desaceleración, vamos a hacer aquí la notica para que
nos quede. Corramos esto acá un poquito. Entonces, mi punto va a que los aranceles responden al ciclo económico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Los aranceles responden al ciclo económico. En auge, se incrementan y en desaceleración se reduce. ¿Listo? Cuando las economías se empiecen a recuperar, o sea, aquí muy seguramente dentro de un año, que ya todo este choque haya pasado y empiece a recuperarse, nuevamente Estados Unidos va a volver con su caballito de batalla a imponer aranceles, porque la recuperación va a ser monstruosa, o sea, usted no puede reprimir una economía tanto tiempo, o sea, nuevamente esto va a recuperar esa senda fuerte de crecimiento que traíamos hasta el 2019. Y nuevamente ahí las barreras comerciales van a jugar un papel fundamental. Entonces, tiene un ciclo. Miren que cuando está la economía creciendo, empiezan a imponer aranceles, las economías se resienten, caen los aranceles, periodos, digamos, aquí empieza a reducirse y aquí viene algo muy importante. De aquí del 40 es cuando nacen todas estas organizaciones y se empieza a hablar de libre comercio y los tratados comerciales y eso, digamos, tiene mucho auge aquí en los 80 y empiezan a entrar todos los países. Y eso empieza a caer hasta 2010, miren que aquí está el 5%, esto se mantiene y por acá vemos que empieza a crecer. Estados Unidos, esto es, digamos, el promedio mundial, ¿no? De 35 países en promedio y en promedio para toda la canasta de bienes y servicios. Aquí me preguntan algo. Entonces me hacen por aquí, Karen me dice que no todos los países tuvieron el crecimiento del comercio en el 60, que algunos lo tuvieron en el 50 y otros a mitad de la década según el libro. Sí, Karen, es cierto, sí, el comercio no es, digamos, el boom se fue dando dependiendo de los desarrollos que fueron teniendo los países. Aquí es importante, es cuando se da el boom en Europa, que era para esa época, digamos, la potencia, y en Estados Unidos, ¿cierto? Que son los países que empiezan a enfrentar esos choques positivos o ese mayor crecimiento de la economía. Bueno, entonces les mencionaba acá, pues esto es un promedio de promedios, ¿no? Usted tiene todos los productos grabados y saca el promedio del arancel. Y luego tiene todos los países y saca el promedio por países, ¿sí? Esto está ponderado por el trade, ¿no? Por el nivel del tamaño del país. Entonces, pues entre más grande el país, pues tiene mayor importancia, ¿sí? Entonces, Estados Unidos ya vimos en cifras que tiene un PIB gigantesco, pero que a nivel del comercio llega apenas al 15%. Entonces, cuando uno calcula esto, si yo les digo, el caso de Estados Unidos ahorita está así con China, 25%, promedio su nivel de aranceles, solo bilateral, ¿cierto? Estados Unidos y China está en ese momento. Bueno, migración. Pues ya vimos flujos de comercio y ya vimos qué afecta a esos flujos de comercio, ¿cierto? Ahora hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la migración. Los bienes y servicios se transan y hay unos acuerdos que permiten básicamente que usted importe el bien que necesita desde cualquier país, siempre y cuando eso cumpla con unos estándares de calidad. Y pues va a pagar un impuesto dependiendo si el bien está en una lista que está grabado, en una industria que se quiera
proteger. Digamos, importar petróleo en Colombia, pues es prácticamente imposible, ¿cierto? No le van a permitir que importe petróleo porque aquí se produce. Pero importar gasolina es permitido y de hecho somos importadores porque nuestra producción, recuerden que Colombia tiene una refinería en Cartagena, la refinería solo abastece alrededor del 40 o el 50% de la demanda de combustible en el país. Luego la otra mitad nos toca importarla, entonces por eso está la Shell, la ESO, BP, están todas estas compañías que exportan el petróleo, lo vuelven gasolina y nos venden la gasolina, o sea, importamos la parte de la gasolina porque no somos autosuficientes. Con las personas no ocurre lo mismo. Entonces, las personas no pueden viajar libremente entre países, pueden viajar por cuestiones de turismo, pero la migración, digamos, para otras actividades como educación, trabajo, pues está sujeta a unos tratados entre los países, ¿sí? El país que más ha avanzado en esto, pues es la Unión Europea. Entonces, es una unión en el 99, dijeron todos nosotros, países europeos, tenemos una cultura relativamente similar, nuestras economías van creciendo de forma similar, queremos unirnos para hacer un bloque económico y con una unión monetaria, con una unión comercial y con una unión en términos de migración. Entonces se puede transitar entre todos los países libremente. Entonces el famoso visado Schengen, el tratado que permite que las personas viajen de España a Alemania y usted quiere trabajar en Alemania, pues vaya y puede trabajar, saca un permiso y le dan su trabajo y tiene unos acuerdos que lo soportan. Entonces eso digamos que ha avanzado y por eso hay un flujo importante de trabajadores entre países. También en la educación, ¿no? Muy importante. Entonces una persona, pues un francés quiere educarse en Alemania, en Francia, pues, perdón, en Alemania o en Italia, pues él va y estudia allá. Entonces, sin mayores problemas se puede mover. ¿Por qué migran las personas? Entonces aquí ya hay otros elementos, ¿no? No solo educación, trabajo, también razones familiares, por el clima, ¿cierto? Si usted vive en Islandia, pues va algún día a España, entonces usted dice, no, pues yo acá no sufro tanto con ese frío, entonces prefiero moverme. Violencia, pues es un factor muy importante, ¿no? Entonces, cuando hay violencia, pues las personas buscan moverse a otros lugares de trabajo y otros, digamos, a buscar mejores posibilidades. Entonces, aquí en el libro se dan algunos cifras, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuántas personas de Latinoamérica migraron a Estados Unidos en 2005? Pues veamos esto. 2005, en Latinoamérica, hacia Estados Unidos, fueron 16 millones de personas. Bastante, ¿no? Un flujo muy alto. Y al resto del mundo fueron casi 7 millones de personas. Dentro de Europa se mueven 24 millones de personas. ¿Sí? Se están moviendo dentro de Europa, están migrando. ¿Cuántos africanitos salen para Europa? 4.6 millones. Des en cuenta que esto es muy grande, es decir, esto es en un año, en el año 2005, para donde se hicieron estas estadísticas, de Latinoamérica hacia Estados Unidos, 16 millones de personas. Eso es como si nos fuéramos todos los bogotanos, los paisas y los caleños a vivir a Estados Unidos. O sea, es una magnitud gigantesca. Entonces son personas que van con unas necesidades. Esto es migración de todo tipo, ¿no? Entonces aquí hay personas que van a estudiar, personas que van a trabajar, personas que están pidiendo un asilo, ¿sí? Se están moviendo. Pero miren esto, de China hacia Estados Unidos, 11.6 millones. Claro que aquí la mitad de esto va para Canadá, ¿no? En Estados Unidos hay más restricción, pero la mitad va casi a Canadá, a Norteamérica. Entonces, es un flujo importante, ¿cierto? Es un flujo de personas que tienen unas necesidades de educación, de trabajo, y que también es una dinámica que afecta a la economía.
Pregunta de taller. ¿Cómo afecta la economía a la migración? Ya para que cerremos. Alguien que me cuente cuál es el efecto. Pues pueden haber varios efectos positivos y negativos según la capacidad que tenga un país de adaptarse a los migrantes. Porque si, digamos, la migración ocurre en un país donde las condiciones económicas son desfavorables y el gobierno no sabe aprovechar el boom demográfico de una cantidad migrante potencial, pues simplemente esas personas llegan a ocupar espacio sin aportar realmente lo que podrían llegar a aportar siendo migrantes, que es trabajo y capital humano, que es un factor importante en el desarrollo de algunos países. Digamos, para Estados Unidos, la migración puede ser beneficiosa en algún sentido. Digamos, si se migra entre países pares como la Unión Europea y Estados Unidos, esa migración puede ser muy beneficiosa para ese país porque está transportando capital humano y pues lo que algunos llaman cerebros de otras partes para ayudar a la economía estadounidense. Eso puede mejorar las condiciones de vida en Estados Unidos, crear empresas, pero cuando hay inmigrantes que no aportan, o sea, que no son de pares, a los Estados Unidos, pues la condición es que eso, pues como no hay como un campo laboral específico que los apoye y se quedan con los trabajos más de menor rango, que para los estadounidenses no les importa y no les importa en algunos sentidos. Eso ya es más de política, pero en esencia eso también depende mucho de qué país se traslade a otro. Y eso puede hacer que la economía crezca y en otros casos, si la migración es excesiva en un tiempo determinado, y no hay un aporte esencial, puede generar distorsiones y roces sociales, porque algunas personas de ese país creen que les están quitando su trabajo y eso puede pues generar roces que hagan que los dos pares, los nacionales y los migrantes, entren en disputas y se cree una tensión, digamos, xenófoba en países. Entonces puede generar esas variables, crecimiento económico o, digamos, roces sociales. En sí la migración puede hacer eso, digo yo. Bueno, Santiago, gracias por el punto. Digamos que mi respuesta, mi pregunta era un poco más sencilla, ¿no? Es desde el punto de vista de la teoría económica. Lo que usted menciona son efectos asociados a la migración, pero mi pregunta es, y la acabo de escribir acá nuevamente, ¿cómo se observa ese efecto? ¿Cómo se cuantifica el efecto de la migración sobre la economía? Todo lo que usted me está diciendo, hay una parte que es observable y una parte que es no observable y una parte que es de percepción, que percibo de la migración. Pero ¿dónde yo sé, dónde yo puedo ver en las cuentas macroeconómicas de un país el efecto de la migración? ¿Cuál es la variable que me dice qué tan fuerte es la migración? Podrían ser la instrucción. Remesas. Sí, las remesas. Remesas. ¿Qué son las remesas? Son los giros provenientes del exterior, ¿cierto? Pero son giros asociados ¿a qué? A la migración. Si a mí me giran una remesa es porque yo tengo un familiar o un amigo que está trabajando en un país y viene de Estados Unidos y él me está haciendo un giro. Entonces, esto es la forma de uno identificar el impacto de las remesas. En Colombia, las remesas han llegado a representar en algunos momentos el 30% de los ingresos netos del exterior. Es gigantesco. Muchos colombianos afuera y estaban haciendo remesas. Eso ha venido cayendo, tiene, digamos, variaciones, pero es un elemento importante. Hay regiones en Colombia, en Caldas, hay un caso muy famoso de un pueblito, que el 80% de la economía de ese pueblo depende de las remesas. Es decir, familiares que tienen en España prácticamente, que se fueron a trabajar y que giran y con eso sostienen sus familias y la economía local. Esas remesas son una forma, digamos, simplificada de inversión extranjera directa. Lo que pasa es que aquí no es tanto una inversión, sino es un gasto, porque pues el familiar le gira y es para que la persona aquí consuma, gasta, le está ayudando, entonces él está haciendo un gasto.
Pues así se observa las remesas. En África, pues eso es gigantesco, ¿cierto? Los africanos que logran migrar luego empiezan a hacerle giros a sus familias. Entonces, si hay 16 millones de chinos viviendo entre Canadá y Estados Unidos, las remesas que provienen de estos países son muy importantes, porque ellos tienen todavía parte de sus familiares allá, o tienen gastos o tienen inversiones en su país y empiezan a manejar esos flujos. Entonces, esto tiene un impacto sobre la parte financiera también. Vamos a dejar acá por hoy. ¿Qué nos falta? Inversión extranjera directa, entender el concepto de inversión extranjera directa, cuándo es horizontal, cuándo es vertical, las diferencias que tienen. Por aquí hay una tareita, yo se las explico en la que queda actualizada en 2019, yo les explico qué tienen que hacer. Y hay unos ejercicios, ¿cierto? Eso lo miramos el lunes, pero ustedes como ya tienen esta presentación, yo aquí le voy a guardar, ahí tienen ustedes la última versión. Revisen esto, vayan revisando por favor esta tabla, aquí está el link de la Organización Mundial del Comercio, ubiquen comercio en la economía global, esto es una tarea que digamos va a quedar, ¿cierto? Y hay unas preguntas que tienen que resolver con base en esto. Luego va el reporte. En el reporte del 2018 se hablaba del impacto que tenía la tecnología sobre el comercio global. Y aquí hay unas preguntas que yo planteo, todavía no respondan, van leyendo eso. Y en el 2019, perdón, y en el reporte del 2019, el WTO tiene unas áreas temáticas, ¿cierto? Como que mira las tendencias del comercio y se centra en algo que observó. En el 2018 observó la tecnología y dijo la tecnología va a tener un impacto sobre el comercio global. Los robots, el Big Data, toda la parte portuaria, bueno, hay unos desarrollos gigantescos. Eso ustedes lo van a leer, lo van a entender. Y en el 2019 hablaba del sector servicios. El sector servicios ha tenido un impacto grandísimo. Entonces empezó a cambiar de una economía industrial y de bienes a una economía de servicios. Y eso tiene un impacto sobre el comercio global y tiene un impacto sobre la economía. Entonces aquí hay unas preguntas que yo les dejo para reflexionar. Yo les explico en la próxima clase cómo vamos a desarrollar eso. Listo, muchachos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el lunes. Ya saben, el lunes vamos a arrancar con un quiz. Usted tiene abierto su computador, tiene abierto el correo de la universidad y le llega el quiz. Yo abro la sesión, saludo, espero que todos entren y mando el quiz. Ustedes resuelven ahí en tiempo real, les doy 10, 15 minuticos máximo. Ustedes responden ese quiz y continuamos para cerrar esta parte. Después de que cerremos esto, viene coyuntura de la economía global. Entonces viene guerra comercial y la pandemia del COVID-19. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, para la otra semana entonces leemos el texto que pusiste sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿sí? ¿Vamos adelantando ese? ¿Los otros dos que hay? Sí, o sea, tienen que leer eso y tienen que, aquí en la presentación hay una, esto lo que pasa es que yo lo dejo, esto es tarea, yo les explico en la próxima clase cómo lo organizamos, pero para el material tienen que leer el WIO, WEO, el WIO de 2019. Sí, señor. Entonces aquí voy a poner lecturas. Lecturas WIO 2019 y Global Financial Stability Report 2020. Esas son lecturas, o sea, ya terminamos el primer capítulo del libro, el material ya no es un capítulo del libro, sino son estos reportes del Fondo Monetario Internacional. Uno el WIO y el otro el de Estabilidad Financiera Global, para entender todo lo que está pasando con la economía y el comercio global y sus impactos. ¿Listo? Y yo les explico esta tarea que queda, porque esto lo montamos para un primer taller donde ustedes desarrollan esto y les doy una fecha de entrega y bueno, ahí les contaré. ¿Listo? Vale. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Buen día.